Hemos visto cómo trabajar con métodos abstractos, ¿sí? Hemos implementado esos métodos a través de una interfaz. Hemos desarrollado esos métodos dentro de las clases que implementan esa interfaz. Sabemos cómo funciona la interfaz, para qué la podemos utilizar, cuál es el alcance de alguna u otra forma de una interfaz, ¿sí? Para qué nosotros implementamos esa interfaz, para qué nosotros implementamos los métodos abstractos, entre otras cosas más. Y ahora quedaría, por ejemplo, ver la parte de métodos por default. Métodos por default. Los métodos por default, yo te lo he dicho de alguna u otra forma en los videos anteriores. Bueno, esto es como lo implementamos. Acá, por ejemplo, ni más ni menos el objetivo de un método por default es que justamente este método no tengas que implementarlo de forma directa sobre lo que es una clase, ¿sí? Imagínate que tenemos una interfaz, esta, y acá tenemos una clase. Algo que tenés que tener en consideración, no sé si te lo dijeron o no creo, pero bueno, las interfaces a veces, por convención, según la API de Java, terminan en able o bl, también si lo querés pasar al español. Pero bueno, eso es un tipo de convención que a veces se respeta y a veces no. Al igual que, por ejemplo, en algunos proyectos implementa tal forma o la terminación tiene que ser tal, por ejemplo. Y dependiendo del proyecto, dependiendo de la empresa, dependiendo de la cultura, dependiendo de las buenas prácticas que vos tengas, sabemos si vos vas a desarrollar un proyecto en español no va a salir para afuera, ¿sí? Los proyectos que han sido desarrollados afuera, en el exterior, en otros países, son completamente diferentes la nomenclatura que se utiliza, ¿sí? Además del idioma, además, por ejemplo, de las prácticas que se implementan, ¿sí? Además los patrones de diseños internos que tenga la empresa. ¿Sí? Existen patrones de diseño genéricos, pero también existen patrones de diseño que la empresa te pone para que vos tengas que desarrollar, ¿se entiende? Cosa de que si vos el software lo vendas o el software tenga que pasar para otra empresa, todo eso tiene que mantenerse a través de una documentación, ¿sí? Y hay que hacer mantenimiento de eso. Entonces varía un tanto por esos motivos y entre otros motivos más. Además, ponete a pensar el tema de las versiones. Hay tipos de proyectos que tienen versiones completamente diferentes. Si vos la vas a desarrollar, por ejemplo, acá en Latinoamérica en comparación con otro país, o mismo entre países de afuera, tienen versiones completamente diferentes. Si estás utilizando, no sé, un framework tipo Spring 1.5, 1.6 y por ejemplo en otra empresa estamos utilizando 2.6, 2.7. Y claro, algunas cosas van a ser compatibles y otras no. Ese sería el punto. Entonces, bueno, a veces la convención queda un poquito a libre albedrío sobre si se debería implementar así, no si debería implementar así. Bueno, por convención sí, sí, pero bueno, cambia, lógicamente. De la misma forma que si vos te fijas, nosotros no venimos manteniendo la terminación bl, ¿sí? Para lo que es una interfaz, trabajándolo en el idioma español, y si lo pasas al inglés sería aitor, ¿sí? No sé, por ejemplo, interfaz comparator, si termina con actor, esa sería la terminación según la convención de Java. Pero claro, nosotros mantenemos la i adelante, guión bajo y el nombre de la clase, ¿se entiende? Y esa forma es mucho más rápida para poder comprender que tenemos una interfaz. Es completamente aceptable ese patrón de escritura que estamos realizando y como te digo va a depender según la empresa, según la cultura y según otras cosas más. Entonces, sin irnos mucho del tema, tenemos acá la interfaz llamada imprimible y tenemos la clase llamada impresora. Eso es lo que yo supongo acá, ¿sí? Cuando nosotros declaramos los métodos por defecto, fíjate acá tenemos dos métodos por defecto, apagar y encender, y un método imprimir, que no sabemos qué tipo de método es. Si es abstracto, si es un método, por ejemplo, void, si es un método, por ejemplo, de tipo string, si es un método table, si es un método que devuelve un array, por ejemplo, como hemos desarrollado, o si es otro tipo de método, tipo static, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, no nos interesa qué tipo de método es, pero sí nos interesa los defaults. Nosotros tenemos tipos de métodos de default, tenemos diferentes tipos de métodos de default, pero específicamente el concepto sería que estos métodos, como te he dicho, lo podemos implementar o no lo podemos implementar en la clase. En este caso, por ejemplo, a la clase no le interesa obtener los métodos apagar y encender. Por ende, acá no se implementan, ¿sí? Se va a implementar simplemente el método que se tenga que implementar porque se está implementando la interfaz. Acuérdate que la interfaz, una vez que se implementa y todos los métodos estén desarrollados en la interfaz, hemos visto que tenemos que implementarnos, ¿sí? Con la annotation overriding.